La noche en que mi esposa recién casada expulsó a mi hija de 15 años de casa, en plena tormenta, todo se rompió para siempre. Todo ocurrió por una mentira que inventó mi hijastro. Recuerdo perfectamente cómo ella le gritó sin dudar: «Sal de mi casa. No necesito a una hija maldita aquí». Después de eso, simplemente se dio la vuelta, se fue y me llamó como si nada hubiera pasado. 3 horas más tarde, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era la policía, y el tono de la llamada me heló la sangre. Mi esposa y su hijo se quedaron pálidos cuando todo salió a la luz. Eran exactamente las 11:22 de la noche cuando mi móvil vibró. Yo estaba a unos 200 metros de cerrar un acuerdo que aseguraría el futuro de mi empresa. Me encontraba en Sacramento, en medio de una negociación clave. Al ver el nombre del detective Harris en la pantalla, mi primer pensamiento fue que alguien había entrado en mi casa. El segundo pensamiento, el que realmente me paralizó, fue mi hija, Lina. Jamás imaginé que atender esa llamada revelaría una traición tan retorcida y tan fríamente calculada que destruiría todo lo que creía saber sobre la mujer con la que me había casado apenas 8 meses antes. Mi nombre es Daniel Walker. Tengo 42 años y soy propietario de una empresa de desarrollo inmobiliario comercial en Portland. Durante 3 años completos, después de que mi primera esposa, Elena, falleciera a causa de un cáncer de ovario, crié a Lina completamente solo. Éramos solo ella y yo contra el mundo, aprendiendo a vivir sin la mujer que había sido el corazón de nuestra familia. Lina tenía apenas 12 años cuando perdió a su madre. Verla atravesar ese duelo mientras intentaba aferrarse a su infancia casi me destroza. Aún así, salimos adelante juntos. Creamos nuestras propias rutinas. Compartíamos bromas que solo nosotros entendíamos y manteníamos viva nuestra tradición de hacer panqueques todos los domingos por la mañana, una costumbre que Elena había iniciado cuando Lina tenía 5 años. 18 meses atrás conocí a Marina Chen en una gala benéfica. Era sofisticada, segura de sí misma y exitosa. Ocupaba el cargo de directora de ventas en una farmacéutica y tenía un hijo de 16 años llamado Lucas. Parecía comprender perfectamente lo que implicaba criar a un hijo en solitario. Cuando hablaba de formar una familia unida, sentí que quizá todos podríamos sanar juntos. Pensé que tal vez Lina podría volver a tener una figura materna. Que Lucas encontraría una presencia paterna estable. Y que yo, por fin, podría dejar de sentirme tan terriblemente solo. Le propuse matrimonio después de 10 meses. Lina aparentó estar de acuerdo, o al menos eso dijo. Lucas se mostró educado, aunque siempre algo distante. Marina, en cambio, estaba llena de entusiasmo por nuestra nueva familia. No dejaba de hablar de cómo uniríamos nuestros hogares, mezclaríamos tradiciones y construiríamos algo hermoso a partir de la pérdida y la esperanza compartida. La boda fue pequeña, íntima, pero muy significativa. Lina fue mi dama de honor. Estuvo a mi lado con un vestido azul pálido que resaltaba unos ojos idénticos a los de su madre. Lucas acompañó a Marina por el pasillo. Pasamos una semana de luna de miel en Hawái mientras los chicos se quedaban con la hermana de Marina. Al regresar, comenzamos nuestra nueva vida en la casa que Elena y yo habíamos comprado 15 años atrás. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Al principio de forma sutil, casi imperceptible. Luego, de una manera tan rápida que no supe cómo reaccionar. Marina comenzó a reorganizar la casa. Poco a poco, los recuerdos de Elena fueron desapareciendo. Los cojines que ella había elegido dejaron de estar. Las fotos familiares fueron movidas a rincones menos visibles. Los dibujos de Lina, que durante años habían cubierto el refrigerador, fueron retirados para dar espacio a los trofeos y logros deportivos de Lucas. Cuando comenté algo al respecto, Marina sonrió con calma y me dijo que solo quería que la casa se sintiera nuestra, no mía y de Elena. Lina empezó a encerrarse más en su habitación. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, se encogía de hombros y respondía que sí, que solo estaba adaptándose. Marina insistía en que era algo normal, que las familias ensambladas necesitaban tiempo y que las adolescentes solían exagerar los cambios. Quise creerle. Porque aceptar lo contrario significaba reconocer que tal vez había cometido un error terrible. Lucas era más difícil de descifrar. Siempre fue correcto conmigo, frío con Lina y completamente dependiente de su madre. Jugaba baloncesto en el equipo Varsity. Sacaba buenas notas y parecía el típico adolescente intentando adaptarse al divorcio de sus padres y al nuevo matrimonio de su madre. Marina había estado casada con el padre de Lucas durante 14 años, hasta que él la abandonó por una mujer más joven. Me dijo que el divorcio había sido devastador, que Lucas lo había sufrido mucho y que necesitaba estabilidad por encima de todo. La noche en que todo se vino abajo comenzó como cualquier otro miércoles. Yo estaba en Sacramento reunido con inversionistas para un nuevo complejo comercial. Llevábamos meses trabajando en ese proyecto y representaba el acuerdo más grande que mi empresa había enfrentado jamás. Marina sabía que estaría fuera 2 días. Sabía que esa reunión definiría el futuro financiero de mi empresa durante la próxima década. Llamé a casa alrededor de las 6 de la tarde, justo antes de entrar a cenar con el equipo de inversión. Marina contestó al primer timbrazo, animada y alegre. Me dijo que todo estaba bien, que había preparado la cena y que los chicos estaban haciendo la tarea. Pedí hablar con Lina, pero Marina me dijo que estaba duchándose. Le pedí que le dijera que la amaba y que la llamaría antes de que se durmiera. Esa llamada nunca llegó. La cena se alargó más de lo previsto. El servicio fue lento y las conversaciones interminables. Cuando regresé al hotel, ya pasaban de las 11. Pensé que Lina estaría dormida y decidí llamarla por la mañana. Entonces sonó mi teléfono.
Era la detective Sarah Harris, del Departamento de Policía de Portland. Mis manos comenzaron a temblar incluso antes de responder. Señor Walker, dijo con una calma profesional que me aterrorizó. Necesito saber dónde se encuentra en este momento. Estoy en Sacramento, respondí. ¿Qué ocurre? Su hija está a salvo, dijo. Lina se encuentra en el Hospital Providence. Fue hallada por un automovilista alrededor de las 9:45 de la noche, caminando por la autopista 26 en medio de la tormenta. Presenta hipotermia y algunas heridas leves, pero se recuperará. Sus palabras me golpearon como un puñetazo directo al pecho. ¿Caminando por la autopista con ese clima? En Sacramento solo estaba lloviendo, pero yo había visto los reportes del tiempo en Portland, tormentas severas, ráfagas de viento peligrosas y alertas por inundaciones repentinas. Mi mente no podía entenderlo. ¿Qué hacía mi hija allí afuera? ¿Dónde estaba Marina? ¿Dónde demonios estaba mi esposa mientras Lina luchaba contra la tormenta? Eso es precisamente lo que estamos intentando aclarar, señor Walker, me explicó la detective Harris. Su hija no está completamente coherente debido a su estado, pero ha mencionado que fue obligada a salir de su casa. Necesitamos que regrese a Portland lo antes posible. Mientras hablaba, yo ya estaba metiendo ropa en la maleta sin pensar. Póngame con Lina ahora mismo, le exigí. En este momento está sedada, respondió. Los médicos quieren que descanse y que su temperatura corporal suba poco a poco. Sin embargo, hay algo más que debemos discutir. Hizo una pausa breve antes de continuar. Cuando encontramos a su hija, llevaba solo ropa de verano, una camiseta y jeans. No tenía chaqueta, no llevaba zapatos, y estaba completamente empapada bajo una lluvia intensa, con temperaturas cercanas a los 4 grados centígrados. Esto apunta a un posible caso de negligencia grave o abuso infantil. Mi visión se nubló al instante. Marina había sacado a Lina de casa en medio de la tormenta, sin abrigo, sin zapatos. A mi hija de 15 años, que aún se despertaba algunas noches gritando por pesadillas relacionadas con la muerte de su madre. Voy para allá ahora mismo, le dije al detective Harris. Estaré en Portland en 4 horas. No dejen que nadie se acerque a Lina, excepto el personal médico. Especialmente no mi esposa. Señor Walker, respondió con cuidado, su esposa ya está aquí. Llegó hace unos 20 minutos con su hijo. Está muy alterada. No me sorprende, dije, con una frialdad cargada de una furia que no sabía que tenía. Manténgala lejos de mi hija. Si se acerca a menos de 3 metros de Lina antes de que yo llegue, habrá consecuencias. Colgué sin esperar respuesta y llamé de inmediato a mi socio, James. El trato en Sacramento tendría que esperar. Nada, absolutamente nada, era más importante que mi hija. El viaje de regreso a Portland fue, sin exagerar, las 4 horas más largas de toda mi vida. Conduje con el acelerador pisado, apenas respetando los límites de velocidad. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Qué podía haber hecho Lina para provocar algo así? ¿Qué habría pasado para que Marina reaccionara de una manera tan cruel y peligrosa? Lina no era una chica perfecta, pero sí era buena. Respetuosa, responsable, con buenas calificaciones. Nunca había causado problemas serios. Durante el trayecto llamé al hospital 2 veces. En ambas ocasiones las enfermeras me aseguraron que Lina estaba estable, que se estaba calentando y descansando. También pregunté si Marina seguía allí. Sí, seguía en la sala de espera con su hijo, insistiendo una y otra vez en verla. Cada intento había sido rechazado por seguridad, siguiendo órdenes directas del detective Harris. Cuando finalmente llegué al Hospital Providence, eran las 3:47 de la madrugada. Ni siquiera me tomé el tiempo de estacionar bien. Dejé el auto en la zona de emergencias y entré corriendo, con el corazón latiendo tan fuerte que me costaba respirar. La detective Harris me esperaba cerca del puesto de enfermería. Era una mujer de unos 40 y tantos, con el cabello gris recogido en una coleta práctica y unos ojos que claramente habían presenciado demasiada crueldad humana. Señor Walker, dijo poniéndose de pie. Su hija está en la habitación 318. Está despierta y preguntando por usted. Necesito verla ahora mismo. Por supuesto, respondió, pero antes necesito que entienda la gravedad de la situación. Me explicó que Lina había declarado que Marina la sacó físicamente de la casa alrededor de las 8:30 de la noche, justo cuando la tormenta estaba en su punto más fuerte. La dejó fuera descalza, sin teléfono, sin dinero y sin ninguna forma de contactar a alguien. Lina caminó durante más de 1 hora bajo la lluvia y el viento hasta que un camionero la vio y llamó al 911. Mis manos se cerraron en puños. ¿Dónde está Marina ahora? Sigue en la sala de espera. Dice que todo fue un malentendido, que su hijastra se escapó después de un castigo y que no pudo encontrarla. Pero la versión de su hija es muy distinta. Sentí un nudo en el estómago. ¿De qué la acusaron? La detective dudó un momento antes de responder. Lina afirma que Lucas dijo que ella le robó $300 de su billetera. Cuando lo negó, su esposa la llamó mentirosa y ladrona. Según su hija, Lucas estaba presente y respaldó las acusaciones de su madre. Cuando Lina insistió en que no había hecho nada, la señora Walker le gritó que se fuera de su casa, que no necesitaba una hija que trajera vergüenza a su familia. Las palabras me golpearon como un martillo. Marina había usado exactamente esas frases, atacando el dolor que Lina aún cargaba por la muerte de su madre, transformándolo en algo sucio y vergonzoso. Necesito ver a mi hija ahora, dije, con la voz tensa, al borde de romperse.
Habitación 318, asintió la detective. Estaré justo afuera si me necesita. Y, señor Walker, después necesitaremos entrevistar tanto a su esposa como a su hijastro. Esto ya es una investigación activa. Avancé por el pasillo sintiéndome como si caminara bajo el agua. La puerta de la habitación 318 tenía una pequeña ventana. A través de ella vi a Lina acostada en la cama del hospital, viéndose increíblemente pequeña bajo las sábanas blancas. Su cabello castaño, que normalmente brillaba, estaba opaco y enredado. Su piel lucía pálida, con manchas rojas en las mejillas por la exposición al frío. Tenía una vía intravenosa en el brazo izquierdo y los monitores emitían pitidos suaves a su lado. Cuando abrí la puerta, sus ojos se encontraron con los míos al instante. «Papá», susurró, y rompió en llanto. Crucé la habitación en 3 pasos y la abracé con todo el cuidado posible, evitando los cables y el equipo médico. Lina sollozaba contra mi pecho, su cuerpo temblando por algo mucho más profundo que el frío. «Lo siento tanto, cariño», le dije mientras acariciaba su cabello húmedo. «Lo siento de verdad. Perdóname por no haber estado ahí». Entre lágrimas me contó lo que Marina le había dicho. Que era igual que su madre. Que traía muerte y mala suerte a todos a su alrededor. Que no la quería en su casa. Que estaba envenenando a su familia. Cada palabra se clavó en mi corazón. Yo había sido quien llevó a Marina a nuestras vidas. Yo me había casado con esa mujer y le había dado acceso a mi hija, que aún estaba herida y vulnerable por la pérdida de su madre. En mi obsesión por crear una nueva familia, no había querido ver las señales de que Marina estaba destruyendo, pieza por pieza, la seguridad y el sentido de pertenencia de Lina en su propio hogar. «Cuéntame con calma qué pasó esta noche», le dije en voz baja, separándome un poco para poder verle bien el rostro. Empezá desde el principio. Lina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo antes de hablar. Lucas entró a la cocina mientras yo estaba haciendo la tarea en la mesa, comenzó. Me preguntó si había visto su billetera. Le dije que no había tocado sus cosas. Un momento después, según me contó, Marina apareció en la cocina y empezó a interrogarla. Quería saber si Lina había estado en la habitación de Lucas. Lina le respondió que nunca entraba ahí, que no tocaba nada de lo que no fuera suyo. Pero Marina no le creyó. Insistió en que a Lucas le faltaban $300, que él había visto su billetera en su cuarto esa misma mañana y que Lina era la única persona, aparte de ellos, que había estado en casa después de la escuela. ¿Estabas sola con Lucas?, le pregunté. No, respondió con firmeza. Marina estuvo en casa toda la tarde. Estaba en su oficina, en una llamada de trabajo. La escuché cuando llegué. Yo fui directo a mi cuarto a cambiarme y después bajé a la cocina a hacer la tarea. Ni siquiera vi a Lucas hasta que bajó buscando la billetera. Asentí lentamente. ¿Y después qué pasó? Marina me pidió que vaciara mi mochila y mis bolsillos, continuó. ¿Lo hice? No había dinero, obviamente, porque no tomé nada. Pero aún así siguió diciendo que debía haberlo escondido, que Lucas no mentía. Según Lina, en ese momento Lucas intervino diciendo que tal vez ya había gastado el dinero o que se lo había dado a un amigo. Lejos de calmar las cosas, eso fue lo que desató la furia de Marina. La voz de Lina se volvió casi un susurro. Empezó a gritar. Dijo que había hecho todo lo posible por aceptarme en la familia, pero que yo era manipuladora y desagradecida. Dijo que le recordaba a mi mamá, que ella siempre pensaba que era mejor que los demás, que siempre traía drama y tragedias a donde iba. Sentí como la rabia me subía por el pecho, ardiente, violenta. También dijo, continuó Lina, con la voz quebrada, que la muerte de mamá probablemente era culpa mía. Que seguro la estresé tanto que por eso se enfermó. Tuve que apretar los dientes para no gritar. ¿Cómo se atrevía Marina a usar el recuerdo de Elena como un arma? ¿Cómo podía tomar el peor miedo de Lina, esa idea terrible de que quizá pudo haber evitado la enfermedad de su madre, y convertirlo en una acusación? ¿Y después? Logré preguntar. Después me agarró del brazo y me arrastró hasta la puerta principal, dijo. Me dijo que necesitaba pensar en lo que había hecho, que podía volver cuando estuviera lista para confesar y pedir disculpas. Me empujó afuera y cerró con llave. Lina tragó saliva. Seguí golpeando la puerta, pero no respondió. La tormenta ya estaba muy fuerte, papá. Había truenos, relámpagos, y la lluvia caía tan fuerte que casi no se veía nada. Intentó ir a la casa de la señora Patterson, la vecina de al lado, pero las luces estaban apagadas y nadie respondió. Lina sabía que la señora Patterson solía quedarse en casa de su hija cuando había tormentas fuertes porque no le gustaba estar sola. No sabía qué hacer, me dijo. No podía entrar a la casa. Mi teléfono estaba adentro. Mi chaqueta, mis zapatos, todo. Me senté un rato en el porche esperando que Marina se calmara y me dejara entrar, pero nunca salió. Después de unos 30 minutos, decidió empezar a caminar hacia el centro. Pensó que quizá podría llegar al edificio de mi oficina y usar el teléfono de seguridad para llamarme. Pero la noche estaba oscura, la lluvia era intensa y el camino se volvió cada vez más confuso. Mis pies me dolían por la grava y el asfalto, me explicó. Tenía tanto frío que ya no sentía los dedos. ¿Cómo terminaste en la autopista 26? Le pregunté. Me perdí, admitió. Intenté cortar por el vecindario detrás de nuestra calle, pero no podía ver los letreros con la lluvia. Terminé en una carretera que no reconocía y seguí caminando porque no sabía qué más hacer. Fue entonces cuando un camión se detuvo a su lado.
El conductor le preguntó si necesitaba ayuda. Llamó al 911 y se quedó con ella hasta que llegó la ambulancia. Le prestó su chaqueta y le dio agua. No recuerdo su nombre, dijo, pero creo que me salvó la vida. La abracé otra vez, luchando contra mis propias lágrimas. Aquel camionero desconocido había hecho más por proteger a mi hija en 15 minutos que lo que mi esposa había hecho, en 8 meses viviendo bajo el mismo techo. En ese momento, la detective Harris apareció en el marco de la puerta. Señor Walker, lamento interrumpir, dijo, pero su esposa está exigiendo hablar con usted. Insiste en que todo es un malentendido y que su hija está exagerando. Dígale que hablaré con ella cuando yo esté listo, respondí sin apartar la mirada de Lina. Y dígale también que no se acerque a mi hija. La detective dudó un instante antes de continuar. Dadas las circunstancias y el testimonio de su hija, creo que ya es momento de tener una conversación formal con la señora Walker y con su hijo. ¿Estaría de acuerdo en que realicemos las entrevistas aquí mismo, en el hospital? Haga lo que tenga que hacer, le dije. Quiero saber exactamente qué pasó esta noche y quiero que quede registrado de manera oficial. 1 hora después, me encontraba de pie frente a una sala de interrogatorios, observando a través de un espejo unidireccional mientras la detective Harris entrevistaba a Marina. Mi esposa lucía impecable, como siempre. El cabello oscuro perfectamente arreglado a pesar de la madrugada, el maquillaje intacto. Se había cambiado la ropa que llevaba antes por un traje de diseñador que seguramente costaba más que el alquiler mensual de muchas personas. Representaba a la perfección a la ejecutiva exitosa, la madrastra preocupada, la supuesta víctima de un malentendido. Detective, decía Marina, con una angustia cuidadosamente calculada, estoy devastada por lo ocurrido esta noche. Pero debe entender que Lina ha estado presentando problemas de conducta desde que Daniel y yo nos casamos. Aseguró que Lina estaba resentida por los cambios en su vida. Resentida porque yo había seguido adelante después de la muerte de su madre. Dijo que llevaba meses actuando de manera pasiva-agresiva. La detective tomó nota. ¿A qué tipo de comportamiento se refiere? Pequeñas cosas, respondió Marina. Dejar desorden para que yo lo limpie. Ser grosera con Lucas. Ignorar las reglas de la casa. Lo de esta noche fue solo la culminación de una serie de conflictos que veníamos arrastrando. Hábleme específicamente de lo que ocurrió hoy, pidió la detective. Marina suspiró de forma dramática. Lucas se dio cuenta de que faltaban $300 de su billetera, explicó. Dinero que había ahorrado con su trabajo de medio tiempo en una tienda de artículos deportivos. Estaba, como puede imaginar, muy alterado. Cuando confrontamos a Lina, ella se puso a la defensiva y agresiva. Empezó a gritar que siempre la culpábamos de todo, que queríamos deshacernos de ella, que deseaba que su padre nunca se hubiera casado conmigo. ¿Y después qué ocurrió? Preguntó la detective. La expresión de Marina cambió. Por un instante mostró algo que no supe interpretar del todo. Le dije que fuera a su habitación y reflexionara sobre su comportamiento, respondió. Nada más que eso. La mandé a su cuarto. Debe haberse escapado más tarde por la ventana, intentando hacerme quedar mal saliendo en medio de la tormenta. Es una conducta manipuladora, detective. Creo sinceramente que Lina necesita ayuda profesional. Observé cómo el rostro de la detective Harris se mantenía completamente neutral. Señora Walker, dijo con calma, tenemos grabaciones de la cámara del timbre de un vecino. En ella se ve claramente a Lina siendo empujada físicamente fuera de su puerta principal a las 8:32 de la noche. El audio registra su voz gritándole que salga de la casa. También se observa que está descalza. Se la escucha suplicando que la dejen entrar. Y en el vídeo se la ve cerrar las cortinas mientras la menor sigue en el porche. Esto no es un malentendido. Esto es poner en peligro a una menor. La compostura impecable de Marina se resquebrajó al instante. Necesito a mi abogado, soltó de golpe. No voy a responder más preguntas sin representación legal. Está en todo su derecho, respondió la detective Harris. Sin embargo, debo informarle que también entrevistaremos a su hijo, Lucas, sobre los hechos de esta noche. Si su versión contradice la suya o la de su hijastra, necesitaremos entender por qué. Lucas dirá exactamente lo mismo que yo, afirmó Marina con seguridad. Lina robó el dinero. Se puso agresiva. Y luego se escapó. Eso fue lo que pasó. Ya veremos, contestó la detective, sin levantar la voz. La entrevista con Lucas fue la siguiente, y presenciarla fue como ver una actuación cuidadosamente ensayada derrumbarse en tiempo real. Al principio se mostró confiado, repitiendo casi palabra por palabra el relato de su madre. El dinero había desaparecido. Lina era la única persona que había estado en casa. Se puso a la defensiva cuando la confrontaron. Luego se escapó. Pero la detective Harris fue paciente y meticulosa. Formuló las mismas preguntas de distintas maneras, buscando pequeñas grietas. Y poco a poco, la historia de Lucas empezó a desmoronarse. Lucas, dijo la detective, ¿a qué hora te diste cuenta de que faltaba el dinero? Alrededor de las 8, respondió. ¿Y cuándo fue la última vez que viste tu billetera con el dinero dentro? Esta mañana, antes de ir a la escuela. Entonces, continuó la detective, el dinero pudo haberse tomado en cualquier momento entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche. Lucas dudó. Supongo que sí. ¿Fuiste la única persona con acceso a tu habitación durante ese tiempo? Otra pausa. Bueno. Lina estuvo en casa después de la escuela. ¿Alguien más estuvo en casa después de la escuela?
Mi mamá, respondió, pero estaba trabajando en su oficina. La detective inclinó ligeramente la cabeza. ¿Viste realmente los $300 en tu billetera esta mañana? La confianza de Lucas empezó a tambalearse. Creo que sí. Los tenía ayer. Entonces no estás completamente seguro de que el dinero estuviera ahí esta mañana. Estoy bastante seguro. La detective se inclinó un poco hacia adelante. Lucas, hablamos con tu entrenador de baloncesto. La práctica terminó a las 6:30 esta tarde. Eso significa que estuviste en casa, como máximo, a las 7. Pero le dijiste a tu madre que notaste que faltaba el dinero a las 8. ¿Qué hiciste durante esa hora? Lucas se removió incómodo en la silla. No sé, solo estuve dando vueltas. ¿Estabas contando tu dinero durante ese tiempo? No. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta exactamente de que faltaba? El silencio se prolongó. Lo suficiente como para que yo pudiera ver el sudor empezando a aparecer en su frente. Cuando mi mamá me preguntó, admitió al fin. ¿Tu madre te preguntó primero por el dinero? Repitió la detective. ¿Tú no lo mencionaste por tu cuenta? El rostro de Lucas se puso rojo. Ella preguntó si estaba ahorrando para los zapatos nuevos de baloncesto que quería. Le dije que sí, que tenía $300 guardados. Entonces me preguntó dónde estaba el dinero y fui a revisar, y no estaba. Así que tu madre preguntó específicamente por esos $300 antes de que tú notaras que faltaban. Lucas parecía acorralado. Supongo que sí, pero faltaban. Lina debió haberlos tomado. ¿Alguna vez viste a Lina cerca de tu habitación hoy? No, pero pudo haber entrado cuando yo no estaba. La detective Harris suavizó el tono. Lucas, necesito que seas honesto conmigo. ¿Lina te robó el dinero o tu madre te pidió que dijeras que lo hizo? La pregunta quedó suspendida en el aire como una granada sin seguro. La boca de Lucas se abrió y se cerró varias veces. Miró hacia la puerta, claramente esperando que su madre apareciera para decirle qué responder. Quiero a mi mamá, susurró finalmente. Podemos traerla en un momento, dijo la detective. Pero antes necesito que respondas. ¿Lina te robó o tu madre te pidió que la acusaras? Lucas bajó la mirada hacia sus manos durante un largo rato. Luego, con una voz tan baja que apenas se escuchaba por el altavoz, confesó. Mamá dijo que Lina necesitaba aprender cuál era su lugar. Dijo que se estaba sintiendo demasiado cómoda, como si la casa fuera suya. Dijo que si no respetaba a nuestra familia, tenía que irse. Me pidió que dijera que Lina me había robado para tener una excusa para castigarla. Hizo una pausa antes de añadir. Los $300 están en mi casillero de la escuela. Siempre los guardo ahí. Nunca los traje a casa. Sentí el impacto de sus palabras como un golpe directo al estómago. Marina había planeado todo. Había convencido a su hijo de mentir sobre un robo inexistente para fabricar una excusa y echar a mi hija a una tormenta peligrosa. Aquello no fue un error ni una mala decisión disciplinaria. Fue crueldad premeditada, diseñada para humillar a Lina y sacarla de nuestro hogar. La detective Harris hizo que Lucas repitiera su confesión frente a la cámara. Después, llevó a Marina de nuevo a la sala de entrevistas. Cuando le informaron que su hijo había admitido la mentira, que toda la acusación había sido inventada bajo su dirección, la máscara cuidadosamente construida de Marina se rompió por completo. Esa pequeña ingrata, escupió. Después de todo lo que he hecho por él, me traiciona así. Se suponía que debía mantener la historia. ¿La practicaron? Preguntó la detective con calma. 3 veces, respondió Marina sin darse cuenta de lo que estaba admitiendo. La detective levantó la vista. Señora Walker, acaba de admitir que entrenó a su hijo para hacer acusaciones falsas contra su hijastra. Marina pareció comprender, demasiado tarde, lo que acababa de decir. Su rostro pasó por varias expresiones antes de quedarse fijo en una ira desafiante. Lina no pertenece a esa casa, dijo Marina con frialdad. Es un recordatorio constante de la esposa muerta de Daniel. Todo gira en torno a Elena. Elena por aquí, Elena por allá. Los muebles que eligió Elena, el jardín que plantó Elena, las tradiciones que inició Elena. ¿Se supone que debo competir con un fantasma? Su voz no temblaba. No había culpa. Solo resentimiento. ¿Y además tengo que criar a la hija rota de Daniel mientras él viaja por trabajo? Continuó. Lidiar con su actitud, con su duelo eterno, con su constante necesidad de atención. Así que sí, decidí inculparla por el dinero y echarla durante la tormenta. Quise enseñarle una lección. Necesitaba aprender a respetarme en mi propia casa. La detective Harris no levantó la voz. Usted envió a una niña de 15 años a una tormenta severa. Estaba descalza, sin abrigo, sin teléfono y sin ninguna forma de pedir ayuda. Caminó más de 1 milla bajo lluvia, con una temperatura cercana a los 4 grados, hasta que un desconocido la encontró. Actualmente está siendo tratada por hipotermia. Eso no son consecuencias, señora Walker. Eso es abuso infantil. Marina soltó una risa seca, amarga. ¿Abuso infantil? Yo no soy su madre. Nunca quise serlo. Daniel me impuso esa fantasía de familia perfecta. Insistió en que todos podríamos ser felices juntos, pero Lina lo arruinó desde el primer día. Nunca me aceptó. Nunca aceptó a Lucas. Solo quería a su madre muerta y a su padre, todo para ella. No pude escuchar más.
Me alejé del vidrio de observación y regresé a la habitación de Lina. Por primera vez en toda la noche, dormía profundamente. Estaba abrigada, conectada a los monitores, a salvo. Me senté en la silla junto a su cama y sentí como el peso de todo me caía encima. Había fallado como padre. Estaba tan desesperado por seguir adelante tras la muerte de Elena, tan decidido a llenar el vacío que ella había dejado, que permití que un monstruo entrara en la vida de mi hija. Ignoré señales evidentes. Justifiqué comportamientos que nunca debí tolerar. Interpreté el retraimiento de Lina como algo normal en una adolescente, cuando en realidad era un grito silencioso de auxilio. La dejé vulnerable bajo el cuidado de alguien que la veía como un estorbo que debía ser eliminado. La detective Harris tocó suavemente el marco de la puerta. Señor Walker, estamos arrestando a la señora Walker por poner en peligro a una menor y por presentar un informe falso. Lucas será entregado a su padre y se ha hecho una derivación a servicios sociales para consejería. También enfrentará un cargo como menor por denuncia falsa, aunque dada su edad y la coerción de su madre, se recomendarán programas de desvío en lugar de un proceso formal. Asentí. ¿Qué ocurre ahora? Pregunté. La fiscalía revisará el caso y decidirá los cargos definitivos, respondió. Pero el testimonio de su hija y las grabaciones de seguridad son muy contundentes. Su esposa enfrentará consecuencias serias. Bien, dije con firmeza. Intentó destruir a mi hija. La detective dudó un momento antes de añadir. Hay una cosa más. Lucas quería que le entregara esto a Lina. Me dio un sobre. Lo escribió en el auto, camino a casa de su padre. Dijo que sabe que no arregla nada, pero quería que ella supiera que lo siente. Cuando la detective se fue, abrí el sobre y leí la carta. La letra de Lucas era desordenada, temblorosa, como si hubiera estado llorando mientras escribía. Lina, lo siento muchísimo. Sé que decirlo no cambia nada después de lo que hice, pero necesito decirlo igual. Mi mamá me pidió que mintiera sobre el dinero. Dijo que estabas intentando ocupar el lugar de mi papá en la vida de tu papá y que necesitabas aprender respeto. Dijo que sería solo un castigo pequeño, que te disculparías y que todo estaría bien. No sabía que iba a echarte a la tormenta. Cuando vi lo que estaba pasando, intenté decirle que te dejara entrar, pero me gritó que me fuera a mi habitación. Escuché cómo golpeabas la puerta. Escuché cómo llorabas. Debería haber llamado al 911. Debería haberte dejado entrar yo mismo. Fui un cobarde. Y lo siento. Tu papá parece una buena persona. Merece algo mejor que mi mamá. Tú mereces algo mejor que lo que te hicimos. Espero que algún día puedas volver a ser feliz. Lucas. Doblé la carta con cuidado y la dejé en la mesa de noche de Lina. Ella decidiría qué hacer con ella cuando despertara. Por el momento, lo único que importaba era quedarme ahí, junto a mi hija, y empezar a pensar cómo reconstruir la vida que Marina había intentado destruir. Lina fue dada de alta 2 días después, con indicaciones claras, reposo, mantenerse abrigada y seguimiento con su médico habitual. Pedí un mes completo de licencia en el trabajo. Mi socio se hizo cargo del trato en Sacramento mientras yo me dedicaba por completo a la recuperación de Lina. Hablamos durante horas. De todo lo que había ocurrido durante los 8 meses en que Marina estuvo en nuestras vidas. De las pequeñas crueldades, las manipulaciones sutiles, los comentarios hirientes que yo no había visto porque estaba siempre viajando. Marina había aislado sistemáticamente a Lina. Criticaba su apariencia, sus notas, su relación conmigo. Eliminó la presencia de Elena de la casa pieza por pieza, diciéndole a Lina que ya era hora de dejar el pasado atrás. Favorecía abiertamente a Lucas, mejor comida, más dinero, horarios más flexibles. Mientras tanto, esperaba que Lina estuviera agradecida por cualquier migaja de atención. Y yo lo ignoré todo. Estaba demasiado enfocado en hacer funcionar mi nuevo matrimonio. Demasiado empeñado en demostrar que podía unir 2 familias. Demasiado decidido a enseñarle a mi hija que era posible avanzar después del duelo, sin darme cuenta de que la estaba forzando a hacerlo al ritmo de otra persona. El divorcio fue brutal. Marina luchó por quedarse con la mitad de todo, alegando que había sacrificado oportunidades profesionales para centrarse en nuestra familia. Su abogado intentó pintarme como un esposo ausente que había abandonado a su esposa con 2 adolescentes, mientras viajaba por trabajo. Intentaron presentar lo ocurrido durante la tormenta como un simple malentendido, una técnica disciplinaria que salió mal. Pero las pruebas eran abrumadoras. Grabaciones de seguridad. Registros médicos. Informes policiales. La confesión de Lucas. Y las propias palabras de Marina durante el interrogatorio. El juez no mostró ninguna simpatía. Marina fue condenada por poner en peligro a una menor y sentenciada a 18 meses de prisión, además de 3 años de libertad condicional. Marina perdió la custodia de Lucas. Él se fue a vivir con su padre a tiempo completo, y el divorcio se finalizó mientras ella cumplía su condena. Me aseguré de que no recibiera nada de mí más allá de lo estrictamente exigido por la ley. No le debía nada más. 6 meses después, Lucas volvió a contactar a Lina. Fue a través de un intercambio de cartas cuidadosamente supervisado, organizado por su terapeuta. Estaba sinceramente arrepentido y trabajando activamente en la culpa que cargaba por todo lo ocurrido. Aún así, Lina no estaba preparada para perdonarlo, y yo respeté completamente su decisión. El perdón no es algo que se impone ni se exige. Es algo que se gana, y solo cuando la persona herida está lista. Decidimos vender la casa donde había pasado todo.
Cada rincón estaba cargado de recuerdos dolorosos, de silencios incómodos y de heridas abiertas. No tenía sentido quedarnos ahí. Lina y yo nos mudamos a un lugar más pequeño, al otro lado de la ciudad. Un hogar nuevo, donde pudiéramos empezar de cero y crear nuestras propias tradiciones, sin la sombra de Marina filtrándose en cada habitación. Sanar no fue rápido ni fácil. Durante meses, Lina tuvo pesadillas. La lluvia fuerte le provocaba ataques de pánico. Confiar en los demás se volvió difícil, y la terapia fue una parte esencial de su proceso. Pero con el tiempo, con ayuda profesional y con toda mi atención puesta en ella, poco a poco empezó a recuperar su luz. La chica inteligente, divertida y creativa que conocía antes de que Marina entrara en nuestras vidas comenzó a reaparecer. Yo también aprendí lecciones duras. Aprendí lo que realmente significa ser padre soltero. Aprendí a poner a mi hija por encima de mi propia soledad. Aprendí a reconocer las señales de alerta antes de que se conviertan en tragedias. Entendí que avanzar después del duelo no consiste en reemplazar lo perdido con una copia barata, sino en honrar el pasado mientras se construye, con cuidado y conciencia, un futuro nuevo. Hoy, Lina tiene 17 años. Está en su último año de secundaria y aplicando a universidades. Está considerando estudiar psicología, con la idea de ayudar a otros niños que han vivido experiencias traumáticas. Tiene los ojos de su madre y su determinación. Y ha aprendido que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo y, aún así, elegir confiar otra vez. Los domingos por la mañana seguimos haciendo panqueques. Usamos la receta de Elena, con arándanos frescos y jarabe de arce de verdad. Hablamos de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo incómodo. Lina sabe que puede decirme cualquier cosa sin miedo a ser juzgada o rechazada. He ido recuperando su confianza paso a paso, con presencia constante y apoyo incondicional. Marina salió de prisión hace 8 meses. Supe por conocidos que se mudó a otro estado y cambió su nombre, intentando escapar de la reputación que dejó atrás como la mujer que echó a su hijastra a una tormenta. Lucas está mejor. Según su padre, terminó la secundaria y comenzó en un colegio comunitario. Sigue trabajando en su culpa, pero está avanzando. En cuanto a mí, no tengo interés en salir con nadie ni en volver a casarme. Tal vez algún día, cuando Lina ya haya construido su propia vida y no me necesite tan cerca, pero por ahora estoy en paz siendo simplemente su padre. Mi prioridad es que sepa, todos los días, que es amada, deseada y, sobre todo, segura. La noche en que Marina echó a Lina a la tormenta, creyó que estaba eliminando un obstáculo para su fantasía de familia perfecta. Lo que realmente hizo fue mostrar quién era en realidad y darme la oportunidad de convertirme en el padre que mi hija siempre necesitó. A veces, las traiciones más crueles traen consigo las revelaciones más importantes. Lina todavía guarda la carta de Lucas en una caja debajo de su cama. Me dijo que no la conserva porque lo haya perdonado, sino porque le recuerda que incluso quienes nos lastiman pueden cambiar si así lo deciden. Es más compasiva de lo que yo jamás seré. Ve matices donde otros solo ven blanco o negro. Cuando miro a mi hija ahora, segura de sí misma, fuerte y preparándose para empezar su propia vida, siento gratitud todos los días. Gratitud por el camionero que la vio caminando bajo la lluvia esa noche. Gratitud por la investigación exhaustiva del detective Harris. Gratitud por la honestidad tardía de Lucas. Y gratitud por la oportunidad de reparar lo que casi se pierde. Marina intentó maldecir a mi hija. Intentó usar la muerte de Elena como un arma para hacerla sentir no deseada, como si fuera un estorbo. Pero Lina no está maldita. Está bendecida. Bendecida con resiliencia, con bondad, con la capacidad de sobrevivir a la crueldad y aún así elegir el amor. Bendecida con la fuerza de su madre y la determinación de su padre. Bendecida con un futuro lleno de posibilidades. Marina lo perdió todo intentando destruir a una niña de 15 años cuyo único error fue existir como un recordatorio de un amor que llegó antes que ella. Esa no fue la maldición de mi hija. Esa fue la maldición de Marina. Si esta historia conectó contigo, compártela con alguien que pueda necesitarla. Deja un comentario sobre la importancia de proteger a los niños y los desafíos de las familias ensambladas. O comparte tu propia experiencia de traición y sanación familiar. Y si quieres más historias reales sobre justicia, supervivencia y la complejidad de la familia, no olvides suscribirte. A veces, quienes más confiamos son quienes más profundamente nos hieren. Pero, en ocasiones, esas mismas heridas nos abren lo suficiente como para dejar entrar la luz.